Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y otros temas interesantes que hay. Muy buenos días, profesor. Bueno, buenos días a ustedes siempre por la gentil invitación para comentar temas importantes de economía. Bueno, profesor, yo acabo de preguntarle hace un tiempecito, una hora, algo así, al director de aduanas, que le pregunté que si ya estaban entrando los productos liberados con la alza cero, con la tasa cero, y me dice que sí. Entonces yo le digo, pero eso no se refleja en los establecimientos comerciales. ¿Qué usted puede decirnos sobre ese tema? Mira, eso no va a resolver el problema de la inflación. La inflación es un fenómeno mucho más complejo. Incluso en países como en Estados Unidos, Joe Biden anuncia que van a disminuir los impuestos a los combustibles, porque al final la inflación que estamos viviendo depende mucho del tema de los combustibles y de los hidrocarburos. Entonces, por poner un ejemplo, en la República Dominicana los combustibles no pagan tasa cero y los combustibles evidentemente están forrados de impuestos. Bueno, yo me refiero a los 67. Entonces, ahí voy. Por eso yo digo que eso no va a tener un efecto determinante, incluso quizás si lo tiene es de manera marginal. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Mira, aquí generalmente los países donde la República Dominicana tiene un peso importante de importación, tiene un acuerdo de libre comercio, que es Estados Unidos y los países de Centroamérica. Y de esos 67 productos, básicamente, todos, si vienen de Estados Unidos, ya tienen tasa cero. Por ejemplo, no sé, el caso del pollo. O sea, el pollo es un producto que la tasa es mínima. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente, si es el pollo que viene, por poner un ejemplo de Brasil, claramente que si ese pollo no está en el DERECAFTA. No está en el DERECAFTA. Entonces tiene que entrar con una tasa cero. Aún todavía eso no se ha reflejado en la cadena de suministro, ni en la cadena de producción, por lo tanto... No, ni en la cadena de lo que compramos. No, por eso estoy diciendo que no se ha reflejado y mucho menos en el consumidor final. De manera que todo eso es algo sumamente marginal, porque ahí no está vamos a decir, el núcleo, el factor más importante de la inflación. La inflación que vive el mundo es una inflación de combustible. O sea, tú vas a Europa y ahora mismo, y producto de la situación que hay con el gas natural, y producto de la situación que hay con los combustibles, la tarifa eléctrica se ha disparado. Pero profesor, hay una cosa ahí bien clara y bastante clara. Si hay suficientes importadores para importar 67 productos libres de arancel, se supone que esos importadores no lo hacen para que la gente reciba productos a bajos precios, sino para obtener grandes ganancias. Sí. Entonces, yo no he visto todavía un agricultor importando. No, mira, tradicionalmente aquí, cuando habían 5 o 4 productos que son básicamente políticos, la habichuela, el arroz, las cebolla, el ajo. Entonces, ¿qué ocurría anteriormente? Que cuando había una escasez, el ministro de Agricultura juntaba productores y juntaba importadores, y entonces se ponían de acuerdo. Y le daban una cuota de importación a los mismos productores, pero evidentemente que eso no está ocurriendo ahora. Ahora es un grupo de importadores, hay una concentración de esas empresas que están importando y evidentemente uno no sabe, que no hay garantía. ¿Qué debió hacer el gobierno? Y fue una propuesta que yo hice. Que un componente importante de esas importaciones lo realizara el INESPRE, porque el INESPRE es el Estado. Entonces, eso sí te iba a dar garantía para que, claro, siempre lo dije, señores, en momentos así coyunturales, tú no puedes darle todo el grueso de importación, no sé, a los supermercados, porque no hay ninguna garantía. Tú lo que le estás incrementando el margen de beneficio. Ahora, si tú como Estado, que tiene una institución que tú la has reactivado, que está incluso con programas de ventas populares, como se hacía antes, entonces tú dices, bueno, a INESPRE le vamos a dar una cuota de Y eso es lo que va a presionar a que esos productos que lo trae un importador
y que se queden con precios altos, cuando tú incorporas en el mercado el producto que trae el Estado Dominicano, vis a vis, entonces los precios tienden a bajar y por eso es que no ha tenido el efecto que esperado en ese tipo de Sin embargo, no teniendo este efecto y viéndolo desde el punto de vista de las amas de casa, que somos las que vamos al supermercado y vamos al mercado y nos damos cuenta que todos los días todo está más caro, ¿qué va a hacer el gobierno ante esta situación o qué debe hacer? Porque el gobierno está en una encrucijada ahora mismo. Hizo esa libertad para esos alimentos, sin embargo, no tiene el mercado el reflejo que se esperaba. Por lo que te estaba diciendo prácticamente en estos momentos, porque las medidas que se tomaron se han concentrado básicamente en actores privados. Pero debe hacer algo. Entonces el Estado tiene que asumir su responsabilidad en esta coyuntura. No es que el Estado se convierta en un importador, es que en coyunturas así el papel del Estado tiene que jugar un papel de equilibrio. Pero también eso pasa con los combustibles. Los combustibles es un mercado, quizás el mercado más grande que hay en la República Dominicana y está concentrado por un grupo de importadores. Ahora, si tú estableces una mesa donde estén todos los actores y sobre esa base hacen compras comunes, global, en un solo lugar, entonces tú puedes auscultar precios y tú puedes establecer economía de escala. Eso no se ha hecho. Establecer una mesa de importación de combustible donde esté la refinería dominicana de petróleo y estén las principales importadoras privadas. Y entonces ahí se sientan y dicen, bueno, vamos a comprar el petróleo, tanto volumen, en tal sitio. Entonces ya tú sabes, ciencia cierta, los precios de la cadena de suministro y además puedes establecer economía de escala. Frente a la situación que tenemos entonces ahora, de $122 el barril, ¿podrá el gobierno seguir subsidiando? Mira, el gobierno este año tiene la capacidad para seguir aguantando. Por ejemplo, cuando tú analizas la ejecución del presupuesto, enero, mayo, el gobierno tiene una cantidad de ingresos por préstamos que están entrando, mucho mayor que los pagos que están haciendo por interés y amortización de la deuda pública. Por lo tanto, tiene un excedente en términos del financiamiento disponible por encima de los 72.000 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Que el gobierno con esos recursos ha estado subsidiando a los combustibles y otros tipos de insumos que según incluso... Pero tomar dinero prestado para pagar subsidio es lo mismo que tomar dinero prestado para pagar préstamos. Pero claro. Y al final los intereses están ahí. No, lo que ocurre es que como ¿Cuánto paga el país actualmente para poder mantener las reservas monetarias que tiene? Déjame decirte lo siguiente. El gobierno en el presupuesto nacional está gastando alrededor de casi un 24% solamente en pago de intereses. Solo en pago de intereses un 24%. Claro. ¿Y a qué equivale eso en dinero? Eso significa que por cada 100 pesos, 24... Por cada 100 pesos que te entran, 24 tú lo comprometes al pago de intereses. Eso sin amortizar la deuda. Pero de intereses de dinero que tenemos guardado para fortalecer la reserva monetaria o de dinero de préstamos que debemos. No, lo que ocurre es que lo de la reserva es otra cosa. Estamos diciendo de los ingresos que entran por impuestos, los ingresos tributarios, el gobierno tiene que dedicar globalmente más de 200.000. ¿Y qué significa para nosotros el tomar préstamos para tenerlo como garantía de reserva monetaria en intereses para pagarle a esos otros bancos? No, pero déjame decirte, es que son dos cosas. Por ejemplo, el gobierno sencillamente toma recursos, dinero prestado, muchas veces eso va a las reservas monetarias, pero claramente la emisión de deuda que hace el Estado Dominicano claramente está por encima del 5 o 6%. Si tú ahora mismo, el gobierno que va a hacer un presupuesto complementario y va a tener que emitir nueva deuda, lo va a hacer obviamente a una tasa mucho mayor, porque en la medida que se incrementen las tasas de política monetaria y se incrementen las tasas de interés en el mundo y también en la República Dominicana, cualquier emisión, ya que la aumentaron en Estados Unidos. 6.5. Eso significa que el coste de la deuda pública se va a incrementar. Profesor, vamos a poner eso en español. Sí. Que el que está viendo esto nada más sabe que 2 y 2 son 4.
¿Qué es la realidad actual económica? O sea, ¿cuánto debemos? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Y si el mundo sigue como va, ¿cuál es el destino? Mira, la deuda pública, oye bien, la deuda pública cuando entró la pandemia llegó a un 70% del Producto Interno Bruto. Luego ha disminuido mínimamente, alrededor de un 65%, pero estamos hablando que eso representa más de 60.000 millones de dólares que nosotros debemos. ¿Hasta cuándo tiene el gobierno para poder tener el subsidio, sobre todo en el área de los combustibles? No, yo pienso que el gobierno este año tiene la posibilidad de aguantar esos subsidios, dependiendo, porque es muy volátil, los precios del petróleo bajan y suben, bajan y suben. Y nosotros hemos estimado que este año el gobierno va a destinar solamente por el subsidio de los combustibles, si esto sigue así, más de 30.000 millones de pesos, solamente en el subsidio de los combustibles. ¿Y el 23 no va a llevar quien no trajo? ¿Perdón? ¿El 23 no va a llevar quien no trajo? Bueno, el 23 es un año sumamente difícil. El presupuesto del año 2023 va a ser un presupuesto, si esto termina así, muy restrictivo. Profesor, el dolor de cabeza del gobierno no es cómo termina este año, es ¿Cómo? el próximo año. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno el próximo año, si esto se prolonga, no va a tener capacidad para mantener los niveles de subsidio. Hace varias semanas el Banco Central publicó un informe en donde decía que la agropecuaria en República Dominicana había crecido apenas un 2%. Si separamos eso, diríamos agricultura 1 y pecuaria 1. Entonces, frente a esa situación, un país que originalmente era exportador de productos agrícolas, ¿qué está pasando y qué debe hacer el gobierno con esa situación? Porque estábamos en el más mínimo de todos los sectores. Mira, el sector agrícola es un sector muy volátil, con muchos riesgos. El sector agrícola ha sido uno de los sectores que más ha sido afectado. Muy volátil, con muchos riesgos, pero sin ese no podemos comer. No, pero por eso digo y fue nuestra salvación en la pandemia. Pero hay que seguirlo apoyando. Pero déjenme desarrollar la idea. Ha sido quizás el sector dentro del grupo más afectado en el sentido de que la guerra de Ucrania le ha impactado en los costos de producción. Tú producir ahora mismo cualquier producto agropecuario es altamente costoso por el tema de los fertilizantes, por el tema de la materia prima. Por ejemplo, el caso del pollo. El pollo, a pesar de que tiene tasa cero, pero los productores por el lado de los insumos están prácticamente recibiendo una gran presión, porque el precio de la soya está alta, el precio del maíz, el precio, en el caso del arroz, los fertilizantes, la urea está muy alta. Todo eso tiene un impacto. Si tú eres productor, yo soy productor, ¿qué tú vas a hacer cuando tú constantemente los costos de producción se incrementan? Tú disminuyes la producción. Tú dices, yo no puedo seguir produciendo porque tampoco se está vendiendo, porque la economía se ha restringido, el crecimiento de la economía se ha achicado. Los préstamos para producir, para tú poner a producir una tarea, son altos porque las tasas de interés se han incrementado. Todo eso hace que la producción agrícola, su capacidad disminuya, y eso es lo que dice el Banco Central. Y si esto sigue así, si esta guerra se prolonga, evidentemente que eso va a seguir teniendo un impacto muy grande, a pesar de que la economía dominicana y nuestra agricultura al día de hoy te suple el 80-85% de la demanda de alimentos, pero no es fácil. Por eso es que el sector agropecuario hay que darle todas las posibilidades y las facilidades posibles. Pero si tenemos una numeración de un 2% de crecimiento, entonces debería tener el gobierno a través del Ministerio de Agricultura una propuesta. ¿Por qué? La pandemia nos sorprendió y nos sirvió de ejemplo de que teníamos de todo para comer. Hasta ahora lo que se ha presentado es un programa, que eso lo vi por la prensa, se llama el Plan Siembra, algo así. Siembra RD. Siembra RD, ¿verdad? Que implica un conjunto de ayudas. Un pueblo con hambre es capaz de cualquier cosa. Pero aún así, la situación internacional y el entorno internacional presiona, aún con esos programas. Es un tema altamente difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, que es la referencia de nosotros, bueno, hay una situación grave con respecto a la inflación de alimentos. Incluso eso le va a costar posiblemente al Partido Demócrata
el Congreso. Y eso tiene una repercusión social y política. Esa es la realidad. Lo mismo está ocurriendo en España. Posiblemente el gobierno del PSOE prácticamente sea su último periodo. Profesor, por lo que usted dice, una última pregunta que se nos acaba el tiempo. ¿Seguirán subiendo los precios de los artículos de la canasta básica? Yo creo que sí. El Banco Central ha hecho en su último informe dice que ha cedido, pero nosotros y todos sabemos que la inflación de hoy es una inflación que depende mucho del precio de los combustibles y del precio de los commodities. Ya la FAO ha hecho un señalamiento de que en algunas zonas del mundo puede haber una inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Quizás no para la República Dominicana. Es que muchas cosechas de importantes commodities se han retrasado, se han perdido, no pueden salir de los puertos por problemas de guerra. Y eso obviamente que atasca la cadena de suministro. Y hay escasez de muchos productos. Tú vas a los supermercados en la República Dominicana y tú encuentras algunas estanterías vacías. Góndolas vacías. Profesor Antonio Siriaco, muchísimas gracias por hablar con nosotros. A ustedes, siempre. Muy amable. Cuenten conmigo siempre. Gracias. Señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.